días, mis hermanos y hermanas. Bienvenidos nuevamente a este servicio de adoración en el día que el Señor ha hecho este domingo, para que nos juntemos a pesar de la distancia en la unidad del Espíritu para rendir adoración a nuestro Dios en este tiempo especial que dedicamos para la honra y gloria del santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como iglesia, como pueblo de Dios, nos congregamos en obediencia al Señor para dedicarlo para Él. Este es el día que el Señor ha hecho, alegrémonos y regocijémonos en Él de manera especial. Así de que allá desde sus casas, en este mismo instante en que estamos transmitiendo esto, o si nos puede ver después en diferido, esperamos que este tiempo de acercamiento al Señor sea de bendición para su vida, traiga propósito y la reflexión de la palabra le inspire para vivir cada día, cada momento para el Señor. Así de que bienvenidos todos, gocémonos en el Señor, y como Pablo le instaba a los tesalonicenses, estemos gozosos siempre, regocijados en el Señor siempre. En este día vamos a empezar recordando a los hermanos que han cumplido años durante esta semana. Esta semana que pasó, el día 29 de julio, estuvo de cumpleaños nuestra hija Daniela, pero también mi esposa y yo estábamos celebrando 31 años de casados. Damos gracias a Dios por ese tiempo que el Señor nos ha dado, por los frutos de esa unión y por las bendiciones y el tiempo que el Señor nos ha permitido estar juntos. Doy gracias a Dios por Claudia, doy gracias a Dios por Daniela. También la hermana Esther Aros cumplió años el 30 de julio, y Roslinda cumplió el día primero de agosto. Así de que bendiciones, y vamos a cantarles el feliz cumpleaños, y vamos a tener la palabra de oración, de bendición, para dar gracias a Dios por la vida de estos hermanos. Oremos. Señor de la gloria, te damos gracias por la bendición de vida que tú nos das, porque reconocemos que toda dádiva, todo don perfecto viene de ti. Señor, te quiero dar gracias por los cumpleaños de la hermana Esther Aros, también de Roslinda, de mi hija Daniela, y gracias por los años que nos has permitido juntos con Claudia. Que tu bendición, Señor, repose sobre cada uno de nosotros, y que, Señor, tú nos permitas muchos más años de celebración, especialmente con la confianza de que tú guías nuestros pasos, tú aseguras nuestro futuro, y que, Señor, toda dádiva, todo don perfecto viene de ti. Tu bendición para todos mis hermanos y hermanas. En Cristo Jesús oramos. Amén. El canto de feliz cumpleaños. También en las oraciones de y por y para el pueblo del Señor, recordemos a las personas que están necesitadas, aquellos que están quebrantados de salud. Especialmente recordamos en el día de hoy, tengo noticias de que la hermana Eunice estuvo en el hospital, no sé si todavía está, pero está hospitalizada. También tuve noticias de que
la hermana Lidia Zorrilla, para aquellos que le conocen. Ella está viviendo en Colombia ahora, pero fue hospitalizada en el día de ayer también con una afección pulmonar, parece aguda. Se le está haciendo examen para todo, incluido el COVID. Estamos esperando los resultados. Esperamos de que el Señor le ayude allí en su tiempo de hospitalización, y que cualquiera que sea la circunstancia se recupere buenamente. Recordamos a todos los que están otra vez de diferentes necesidades. Damos gracias a Dios por la provisión. Así de que únase conmigo para presentar oración al Señor en este día. Oremos. Señor, continuamos en tu presencia para darte gracias, oh Dios, por las bendiciones a cada uno de los hermanos y hermanas de la congregación, a los amigos de la congregación. Y Señor, reiteramos nuestra gratitud por la provisión que tú haces, porque no has faltado, Señor, con lo necesario. Y yo sé, Señor, de que ninguno de tus hijos tiene que mendigar pan, porque esa es la promesa de tu palabra. Pero haz la provisión, no faltes con ella, Señor, que las circunstancias sean propicias en cada uno aquí o en cualquier lugar del mundo donde estén. Recordamos, Señor, a los enfermos y ponemos delante de ti la salud de Eunice nuevamente, para que, Señor, tú trabajes en su cuerpo y la restablezcas. De la misma manera para Lidia Zorrilla allá en Colombia, que tú estés acompañándolos, Señor, en su lecho de hospital, ayudándole en este tiempo difícil, al igual que su familia. Haz tú la provisión necesaria, Señor, para cada uno de ellos. Recordamos también que, Señor, tú continúes dirigiéndonos como iglesia, sigas uniéndonos en tu espíritu a pesar de la distancia, y que, Señor, podamos conservar esa identidad como hijos tuyos, como pueblo tuyo, pero también como iglesia y congregación local, y pon en el corazón de cada uno de los hermanos el deseo de estar colaborando, no de la misma manera que tú traes bendición, ellos puedan también seguir bendiciendo para las necesidades de nuestra congregación. Que tu bendición, la llenura de tu espíritu nos acompañe ahora y siempre en este tiempo, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Les invito para que nos unamos en el llamamiento a la adoración. Dice: oh Dios de Israel, restáuranos. Y el pueblo responde: haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Dios de los ejércitos, defiéndenos. Y el pueblo del Señor responde: haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Líder de Israel, pastor de Israel, escúchanos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Aleluya. Señor, añada bendición a estas exhortaciones que vienen también de la palabra. Vamos a continuar con nuestro servicio de adoración en el día de hoy. A propósito, tenemos servicio de Santa Cena, así de que prepárense también para que compartan con nosotros allí en su casa, si tiene vino de uva o aún refresco o soda, téngalo allí como un símbolo de la sangre de nuestro Señor, un pedazo de pan, galleta, los elementos en sí no son lo importante, es el sentido y el significado de ese acto de celebración, porque es una celebración, es un acto de recordación, porque el Señor mandó que fuera hecho de esa manera. Entonces recuerden que tenemos servicio de Santa Cena. Vamos entonces a tener un tiempo de alabanza, como siempre. Empezamos con 2 alabanzas, tenemos la lectura bíblica y después continuamos. Agradecemos a la hermana
Olga por su voluntad de querer ayudarnos con la música. Le rogamos sus disculpas, han habido dificultades técnicas en el balance de micrófonos y todo esto. Obviamente es difícil a veces poder realizar esto sin las personas que necesitamos de técnicos, pero esperamos de que hoy salga bien, espero que sí. Discúlpenos si ha estado pendiente de nosotros, si ha habido un desbalance en el sonido, entonces, pero esperamos de que hoy salga bien con la ayuda del Señor. Entonces, unamos para la alabanza. Vamos a cantar el himno Cuán dulce es confiar. El número es 371. Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Dulce si es confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me da tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Amén. Vamos a cantar el himno Cuán profundo es tu amor. El número es 294. Cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender. Alto es para mí, cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Siendo yo pecador, te humillaste, Dios, por mí. Lo hiciste en amor, cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos,
solo puedo decir cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Amén. La primera lectura y texto de la Escritura en el día de hoy viene de Isaías 55, versículos del 1 hasta el 5, es corto, pero vamos a ponerle atención a este precioso texto para la honra y gloria del Señor. Dice: vengan a las aguas los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastar dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno, y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Sin duda convocarás a naciones que no conocías, y a naciones que no te conocían correrán hacia ti. Gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Señor, añada bendición a la lectura de su palabra. Vamos a tener este otro par de alabanzas, regocijémonos en ellas. Vamos a cantar el himno Jehová es mi luz y salvación. El número es 52. Jehová es mi luz y salvación. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? Aguarda, Jehová, aguarda, Jehová. Esfuérzase y aliéntese tu corazón. Sí, espera Jehová. Jehová es mi luz y salvación. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme?
Vamos a cantar el himno, Oh amor de Dios, el número 63. Amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal, y cada reino caerá con cada trama y plan carnal, el gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal. Amén. La segunda lectura de la Escritura en el día de hoy viene del Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21, Mateo 13 al 21, 14, del 13 al 21, leo en la Nueva Versión Internacional. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario.
Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. Versículo 16, no tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráigamelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, los bendijo, y luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Que el Señor añada bendición a la lectura de su preciosa palabra. Damos la dirección del Señor para el día de hoy. Señor, rogamos la presencia de tu Santo Espíritu, que abra nuestro entendimiento, que se manifieste tu Espíritu, Señor, a través de esta palabra expuesta y que sea de bendición para todos aquellos que la escuchan. En el nombre tuyo, Señor, esperamos y confiamos y reafirmamos nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. El mensaje para hoy, mis amados, lo he querido titular La calidad de tu alimento, la calidad de tu alimento. Y quisiera empezar con una especie de poesía escrita por una colega muy apreciada, la reverenda Magdalena García. Escribió una poesía acerca de esta lectura de los 5 panes y los 2 peces, y dice así: 5 panes y 2 peces, la improvisada encuesta ha revelado, no es suficiente para tanta gente, los discípulos han sentenciado. 5 panes y 2 peces, es mejor que se vayan a otro lado, que se consigan su propia cena y que vuelvan cuando hayan acabado. 5 panes y 2 peces, escondidos, cuidadosamente guardados, pero Jesús pide que los saquen. Y desobedecer los discípulos no han osado. 5 panes y 2 peces, no es por la escasez que hemos desmayado, nos aflige una epidemia de egoísmo y por eso el pacto divino hemos traicionado. 5 panes y 2 peces, los traficantes del déficit han pregonado, pero amasar más no es la solución, cuando la apatía nos ha envenenado. 5 panes y 2 peces, ven Señor Jesús, parte el pan, te hemos implorado. Necesitamos un milagro de compartición para desplegar tu generosidad ante un mundo hambreado. En la porción de la Sagrada Escritura en el día de hoy, nos habla fuertemente acerca de comida. Y obviamente este es tema indiscutible, es tema necesario para poder hablar de vida. Necesitamos alimento, necesitamos comida para poder vivir. Todo ser vivo de alguna manera tiene que efectuar este proceso de el tomar alimento, ingerir alimento de alguna manera, y es realmente interesante cuando uno estudia diferentes organismos en biología, de cómo diferentes organismos se alimentan. ¿Por qué? Porque en el alimento radica la energía para la vida.
en las diferentes sustancias que se consumen, allí están los químicos esenciales para la vida, mayormente derivados de carbón, el carbono. Y necesitamos comer para poder vivir. Obviamente, el tema en estos días y en las últimas décadas es no solamente el comer o la cantidad de lo que se va a comer, pero también la calidad de lo que se come. El decir hoy en día es que usted es lo que se come. Y eso es una realidad que tenemos que entender, porque si se alimenta uno sanamente, eso se refleja en la salud. La mayoría de las enfermedades tienen que ver con problemas de alimentación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas de las enfermedades tienen que ver con la presencia en exceso o en escasez de ciertas proteínas. Las proteínas son cierto tipo de organismos que vienen no organismos, debo decir sustancias, que vienen de los alimentos. Los aminoácidos forman las proteínas y este es un grupo especial de derivados del carbón que son los que regulan la mayoría de las funciones de los seres vivos. Entonces, si no se consumen ciertos alimentos, si hay ausencia de ciertas vitaminas, entonces eso altera el funcionamiento de las proteínas, especialmente de la categoría que se llaman enzimas, aunque eso no es tanto del sermón, pero es parte de entender que en ese proceso de alimentación necesitamos no solamente comer cierta cantidad, y otra vez la cantidad tiene que ser apropiada. Si se come poco o se come mucho, hay problemas. Esa es la cantidad apropiada. Y no solamente la cantidad apropiada, pero también que ese alimento, esa comida sea sana. Esa comida sea sana. Y esta es la parte física. ¿Sí? Somos lo que comemos. Pero también podemos movernos hacia el terreno espiritual y usar esa frase en nuestra experiencia espiritual y decir, usted espiritualmente es lo que usted come espiritualmente. Y este es un tiempo, mis hermanos, para examinar qué es lo que consumimos nosotros desde la perspectiva espiritual en nuestras vidas. ¿Cuál es el pan que consumimos? ¿Cuál es ese alimento que nutre nuestra experiencia espiritual? Y podemos pensar en el día de hoy, en la dimensión de lo que el Señor Jesucristo se presenta ante nosotros, en este pasaje especialmente, en esta narrativa de la multiplicación de los panes y de los peces, un texto tremendamente conocido, un texto que es narrado por los 4 evangelistas. Algunos de ellos le adicionan ciertas cosas, otros le sustraen, pero esta experiencia tremenda, este milagro de una multiplicación de los panes y los peces, tiene muchas enseñanzas para nosotros en la perspectiva de entender cuál es la calidad del alimento espiritual que nosotros estamos consumiendo. Porque de esa manera determinamos cómo es mi vida espiritual, cómo estoy viviendo como cristiano, ¿sí? ¿Qué estoy comiendo? Y podemos pensar, yo puedo para el espíritu consumir alimento que es cargado de emocionalismo, y mi experiencia espiritual va a ser cargada de emocionalismo. Yo puedo alimentar mi espíritu con razones y reflexiones, con razonamientos, y entonces mi experiencia espiritual se vuelve también muy racional, muy de pensamiento humano. Pero
Así como el alimento físico tiene que ser mesurado, medido, ni poco ni mucho, porque cualquiera de las situaciones crea problemas, así también es el alimento espiritual. ¿De dónde lo estamos tomando? ¿Cuál es la calidad de ese alimento espiritual que estamos tomando? Y en el día de hoy, cuando hablamos de comida aquí en este texto de la Escritura, podemos pensar cómo Jesús se está presentando él mismo. Y quisiera que me acompañaran en el día de hoy para que examináramos este pasaje, miráramos algunos detalles allí, pero especialmente para que recordemos y podamos pensar y reflexionar en la calidad de alimento espiritual que yo estoy consumiendo. ¿Ok? Entonces, si miramos el texto de Mateo, hay varias cosas que llaman la atención y que quiero que lo mencionemos en el día de hoy porque nos edifica de manera muy especial. Lo primero, en la narrativa de Mateo, en el versículo 13, dice que cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. ¿Cuál noticia? No sé si le puso cuidado, los versículos anteriores. ¿Sí? Jesús acaba de recibir una tremenda y dolorosa noticia. A veces pasamos por alto por ese versículo. Lo dice allí, cuando Jesús recibió la noticia. Lo que pasa es que en la versión Reina Valera nos dice, más escuetamente dice... por eso les habló, 14:13, dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí. ¿Y oyéndolo qué? Oyendo es que le estaban compartiendo esta noticia de que triste que él estaba experimentando en este momento, y es que su estimado primo, Juan el Bautista, a quien él apreciaba tremendamente, que fue el que abrió el camino para que el Señor empezara el ministerio, había sido muerto. Así de que vemos aquí a Jesús cargando con una pena tremenda, con un dolor tremendo de la pérdida de no solamente su familiar, su primo estimado, pero este hombre que había cumplido un ministerio especial de preparar el camino del Señor. Y que Jesús admiraba tremendamente. En alguna parte de la Escritura él dice de que de cierto os digo que de mujer no ha nacido un varón tan grande como Juan el Bautista. Sí. Pero que en el reino de los cielos, aún el más pequeño, cualquiera de nosotros, es tan grande como Juan el Bautista. Pero enfoquémonos en ese hecho de que él estaba enfrentando una experiencia de dolor. Intentó irse a un lugar apartado para lidiar con esta pérdida, pero aún allí la gente lo empezaron a buscar. Cuando la gente supo de que él iba para cierto lugar, entonces de los pueblos empezaron a venir y le siguieron a pie desde esos poblados. Jesús se había montado en una barca, pero al regresar vio a la gran multitud, la gente, y aún en su dolor nos dice la palabra de que él tuvo compasión por la multitud. Él tuvo compasión por la multitud. Y es una lección tremenda en el que él está cargando con su dolor, con su pena, mas sin embargo hay la capacidad como hombre de ver la necesidad que había en la gente. Es una lección para nosotros. ¿Sí? A veces cargamos con fuertes penas, con fuertes dolores, con fuertes preocupaciones. Pero el servicio, la administración, el asistir al necesitado,
nos llaman al deber. Y aquí vemos en Jesús esa experiencia, ¿sí? Tuvo compasión de la multitud. ¿Sí? Por encima de su propia situación personal, él pudo percibir la necesidad que había también en la multitud. Dice, tuvo compasión de la multitud. Y entonces empezó a sanar a los que estaban enfermos. Empezó a ejercer su ministerio. Y obviamente la gente debería estar muy contenta con eso. Jesús estaba sanándolos y yo creo que más y más gente se aglomeraba y querían oír a Jesús, ver a Jesús, y que Jesús hiciera un milagro de sanidad. Y obviamente eso arrastra multitudes. En la historia de las predicaciones y de los ministerios cristianos, cuando hay alguna predicación con ministerio de sanidad, arrastra cantidades de gentes. Como aquí. Y dice la historia que entonces se acercaron sus discípulos, ¿sí? Mirando desde la perspectiva más material, más humana. Mire, esta gente ya está bastante lejos de casa, esta gente ha estado casi todo el día con nosotros, ya se va a llegar la noche, no han comido. Señor, ¿por qué no les instas a que se regresen a sus hogares? Que vayan a buscar algo de comer para ellos. ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es, no tienen que irse. Versículo 16, no tienen que irse. Vemos a un Jesús que a pesar de su dolor personal, tiene compasión de la multitud, se entrega al trabajo de sanar a los enfermos entre la multitud. Y vemos un Jesús que de alguna manera también prevé la necesidad física que hay en las personas. Y le está diciendo a los discípulos, vamos a resolverles también ese problema aquí. Han oído la palabra, en algunas otras, obviamente estaba predicando, ha realizado sanidades. No tienen que irse, vamos a resolverles ese problema aquí. Denles ustedes mismos de comer. Y esta es una parábola también, esto es una narrativa real, pero es también una tremenda analogía de lo que es trabajar con el Señor y trabajar para el Señor. Porque el Señor les encarga a los discípulos, denles ustedes mismos de comer. Resuélvanles el problema. Y obviamente nuestros ojos humanos empezamos a ver las dificultades de la realización de una tarea, de una misión especial que el Señor nos otorga. Y entonces hacemos objeciones, como lo hicieron los discípulos. Mire, hemos mirado alrededor, estábamos pensando en eso. Quién sabe por qué razón, a lo mejor eran medio comelones los discípulos, pero ya estaban mirando a ver quién tenía comida y quién no. Encontraron que en otra narrativa, en otro de los evangelios, se habla de un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Sí, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Esa es la evaluación del recurso humano. Y hay problemas cuando nosotros como humanos evaluamos los recursos para hacer la tarea de Dios. Porque obviamente siempre estamos en déficit. No somos lo suficientemente, no tenemos lo suficiente recurso, no somos lo suficientemente fuertes, tenemos carencia de esto, tenemos carencia de lo otro. Yo creo que ese trabajo no lo podemos hacer para el Señor. Definitivamente no podemos, era el pensamiento de los discípulos, no podemos alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces.
No hay manera, físicamente no hay manera. ¿Sí? Pero el Señor le dice, tráigamelos acá. Póngalos aquí frente a mí. Póngalos aquí delante de mí. A ver qué pasa. Y otra vez, esta es una tremenda analogía, mis hermanos y hermanas, de cómo cuando el Señor nos manda a hacer una misión, a realizar un trabajo, miramos los recursos, lo primero que tenemos que hacer es poner esos recursos, por escasos que sean, ponerlos a los pies del Señor. Y cuando hablamos de recursos, pueden ser recursos monetarios, pueden ser recursos de conocimiento, y yo sé de que muchos sacan disculpas, es que yo no sé hacer eso, es que yo no sé cantar, es que yo no sé cómo lidiar con estos equipos electrónicos, yo no sé nada de computadoras, cualquier cosa, pero si usted pone el deseo de hacer, su recurso, por limitado que sea, a los pies del Señor, el Señor lo va a multiplicar. Y nosotros conocemos la historia y conocemos el final de la historia. Solo quiero que piensen en los paralelos que puede tener esa historia con nuestra experiencia de relación con Dios y cómo Dios puede multiplicar los recursos que usted tenga para que se realice la obra de Dios. En este caso, era beneficiar a la comunidad. Beneficio para todos. Y los discípulos trajeron los panes, trajeron los peces, y el Señor mandó a la gente que se sentara y oró sobre los panes y los peces, los bendijo y los entregó otra vez a sus discípulos. Vayan, repártale a todos. Y ocurrió el milagro. Todos recibieron pan y peces. Pan y peces, y fueron alimentados allí. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Es curioso, ¿no?, de que cuando hablamos de calidad de alimento, en estos dos recursos tan simples, Dios los está alimentando bien, ¿sí? Pan con sus carbohidratos, el pez, buena proteína, no grasa, y dice, todos quedaron satisfechos. Buen alimento material, buen alimento físico. Ese simple recurso Dios lo usó para todos y les dio el alimento que ellos necesitaban. El alimento material. ¿Sí? Y comieron todos y fueron satisfechos. Sobró, y curiosamente guardaron en un acto de reciclaje, quién sabe si para otra ocasión, a lo mejor se iban a quedar esa noche allí, y podemos decir, esta es una buena muestra del primer campamento o retiro espiritual cristiano, que se quedan a dormir allí en el lugar de la predicación y del campo. Pero observen esos detalles, mis hermanos. El Señor alimentó a la multitud de la manera adecuada. Quedaron satisfechos, ¿sí?, y con alimento de calidad, lo que ellos necesitaban. Pero quiero remitirlos al texto que leímos de Isaías 55, y pensemos en la dinámica espiritual del tipo de pan espiritual que nosotros debemos comer. Curiosamente, Isaías dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Es una invitación a satisfacer esa necesidad primaria, física, pero obviamente se está refiriendo aquí a ese pan espiritual,
a ese pan espiritual que está representado en la persona de Cristo y en su palabra. Dice, porque gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface. Dice, escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Y obviamente podemos pensar, sí, estamos hablando del elemento material, del elemento físico, de alimento físico, pero estamos también mirando en la dimensión espiritual. Y el texto invita a escuchar bien al que habla, que es el Señor. Escúchenme bien, comerán de lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí y escúchenme y vivirán. La calidad del alimento espiritual radica en nuestro deseo y en nuestro deseo voluntario de acercarnos al Señor y escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Vengan a mí, escúchenme, ¿sí? Y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno. La multitud estaba escuchando a Jesús. Estaba oyendo su predicación, estaba escuchando su mensaje. Y estaban recibiendo la bendición de haber llegado al Señor, de haber escuchado al Señor. Estaban recibiendo la bendición de la sanidad de los enfermos y también la provisión de lo material y de lo físico. Y yo creo que en este tiempo en que nos enfrentamos a tantas incertidumbres, mis amados, es un tiempo para pensar de que el Señor va a ser la provisión física y va a ser la provisión espiritual integral en todo nuestro ser. Y nos va a dar el alimento y el pan que cada uno de nosotros necesitamos física y especialmente espiritualmente. El Señor Jesús nos recuerda constantemente, ¿sí?, que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así de que la calidad de ese alimento espiritual radica en nuestro deseo, en lo dispuestos que estemos a acercarnos al Señor, a escuchar al Señor. Y obviamente en este tiempo escuchamos al Señor por la predicación de su palabra o cuando leemos la palabra misma y escuchamos y ponemos atención y seguimos lo que el Señor nos dice. Y el Señor da la sabiduría para entender su palabra. El Señor da la capacidad para que nosotros nos llenemos espiritualmente, seamos satisfechos y vivamos una vida de calidad. El Señor Jesús se presenta a sí mismo como yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y el que come de este pan no va a tener hambre jamás. Y suenan esto como palabras bonitas allí, quizás subjetivas, pero la realidad es que mi experiencia de vida personal, la calidad de vida personal que yo pueda tener radica en que yo viva y sienta la presencia de Dios en mi vida cotidiana. Ese es comer el pan espiritual. Y lo logro a través de mi relación continua y estrecha con el Señor, el tiempo que le dedico al Señor. En estos tiempos de encierro, en estos tiempos de pandemia, donde hay tantas restricciones, es un tiempo para acercarnos más al Señor, para acercarnos más a la familia, para acercarnos quizás en no un contacto físico, pero de una manera que podamos ser de bendición a otros. Esa es parte de reflejar salud espiritual. ¿Por qué? Porque estoy siendo alimentado con alimento espiritual saludable. Y aquí el Señor nos recuerda a través de esta experiencia que Él hace la provisión de ese pan espiritual.
Hace la provisión de sabiduría. Hace la provisión de entendimiento. Hace la provisión de paz para relacionarnos con otros, de entendimiento a otros, de comprensión. Hace la provisión para que espiritualmente nos llenemos de tal manera que reflejemos en otros la presencia de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque estoy siendo alimentado por el Señor. Porque lo estoy buscando en el estudio de su palabra, en la lectura, en la oración, en la predicación. Yo sé de que muchos fieles han seguido las predicaciones por YouTube y en estos medios. Incluso no solamente miran el nuestro aquí de Benecer, pero también miran de muchos otros. Pero también presiento de que hay muchos que se han olvidado de esa devoción de buscar al Señor y oír de la palabra. Y no está ni en el momento de la transmisión, ni en toda la semana que se queda allí en YouTube y no me alimento espiritualmente. Pero esto es un tiempo en el que tenemos que estar alerta. En la familia, si hay niños pequeños, y tengo un dolor muy grande por los niños de nuestra iglesia, que no podemos instruirlos, pero es deber de los padres en este momento, darles a ellos también del pan espiritual. Haga la provisión, el Señor le va a dar los medios para que también en toda la familia sus hijos se alimenten y sean nutridos en buena calidad de alimento. Muy significativo, mis hermanos, de que hoy estemos celebrando la Santa Cena para recordar que Jesús como pan de vida, nos trae vida a nosotros y nos transforma en esa experiencia de acercarnos a Él. Repito en Isaías 55, escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. ¿Sí? 3 cosas allí. Presten atención, vengan a mí y escúchenme y vivirán. Esa es la dinámica de alimentarme saludablemente en la dimensión espiritual. Estar listos a oír la voz del Señor. Estar listos a ir al Señor, a escucharle. Y la palabra escuchar en el contexto hebreo no es simplemente oír, llega la información ahí al cerebro, pero actúa sobre mi voluntad para hacer eso que me están diciendo. Escúchenme y vivirán. Y entonces dice, haré con ustedes un pacto eterno. Por mi amor a David y a la descendencia de David, y obviamente allí está hablando del Señor Jesús, que es el símbolo y la consumación del pacto de gracia para nosotros. El Señor le está hablando a su vida, el Señor le está hablando a su corazón, para que escuche al Señor, para que se acerque al Señor, para que le obedezca al Señor y para que viva por el Señor. ¿Cuál es la calidad de su alimento espiritual? ¿Sí? ¿Está usted saludable o está raquítico o de pronto obeso? Y podríamos usar otra analogía para la obesidad espiritual. Y yo pensaría en la obesidad espiritual en aquellos que se saturan, se oyen todos los sermones posibles y por haber, se están leyendo la Biblia de pasta a pasta, pero no ponen en práctica lo que oyen y lo que leen. Entonces, ¿qué sucede? Se engordan, como en la situación física. Cuando usted come demasiado, está consumiendo energía, está adquiriendo energía que no la consume. La consume es en la actividad. Si no hay actividad física, entonces se queda almacenada allí. ¿Y sabe qué es lo que pasa?
Esa energía, aunque sea proteína, aunque sean carbohidratos, se convierte en grasa. Y la grasa es gordura. Así de que la analogía sirve también en la dimensión espiritual. Porque hay muchas personas que son así. Yo conozco. Se oyen todos los sermones habidos y por haber en la televisión, en la radio, ahora en YouTube y leen y estudian, pero no hay actividad, no producen. ¿Sí? No hay actividad. Entonces, toda esta cantidad de material se vuelve gordura espiritual. Y eso enferma también. Entonces, el Señor pone en nuestro corazón la porción necesaria. Mantengamos la costumbre de la devocional personal, de la devocional familiar, del estudio de la palabra, de buscar del Señor. Y cuando vengan esas situaciones difíciles, vamos a tener recursos para enfrentarlos. Cuando venga la desgracia, la muerte, la enfermedad, tenemos recursos para sobrevivir física y espiritualmente esas situaciones. Así de que este es el tiempo, mis hermanos, para pensar en cuál es la calidad de tu alimento. Porque en la calidad de tu alimento está el bienestar tuyo, está la calidad de tu vida. Y estamos hablando en la dimensión espiritual. El Señor quiere que seas saludable espiritualmente y te da los recursos. Óyele, escúchale, búscale en oración, estudia en su palabra y el Señor te va a hacer vivir una vida saludable. Una vida que se alimenta saludablemente. Que el Señor traiga entendimiento de estas palabras para tu vida y especialmente el deseo de la búsqueda de su nombre y de vivir y sentir y experimentar esa presencia de Dios en tu vida, que va a ser un cambio diferente, total, en tu experiencia de vida. Que el Señor le bendiga en este día. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por el mensaje que siempre traes para nosotros. Y yo te ruego, Señor, por tu pueblo, que al escuchar, Señor, esta reflexión, sea motivado para escucharte, para prestarte atención, para ir a ti, para escucharte y para vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te rogamos tu bendición y continúa, Señor, guardándonos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a realizar la celebración de la Santa Cena. Amados, unámonos para celebrar este precioso misterio en que Jesús mismo se ha dado por nosotros y que nos invita a celebrarlo como un recordatorio de su acto expiatorio, en el cual Él mismo se presenta como los elementos del sacrificio, como su cuerpo, como su sangre, en la forma del pan y del vino. Cristo nuestro Señor invita a su mesa a quienes le aman, a quienes sinceramente se arrepienten de sus pecados y procuran vivir en paz con los demás. Confesemos, por tanto, nuestros pecados delante de Dios en presencia los unos de los otros. Y voy a pedirle que allí, en su hogar, en su casa, donde quiera que esté, tome un momento para cerrar sus ojos y orar conmigo esta oración de confesión para asegurarnos de presentarnos delante del Señor, por la misericordia del Señor, dignos de este recordatorio. Oremos. Dios de misericordia, confesamos que no te hemos amado de todo corazón, no hemos hecho tu voluntad, hemos violado tu ley, nos hemos rebelado contra tu amor, no hemos amado a nuestro prójimo y no hemos escuchado la voz del necesitado. Te suplicamos, Señor, que nos perdones,
Libéranos para que te sirvamos con gozo mediante Jesucristo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, estas son las buenas noticias. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestros pecados y vuestros pecados son perdonados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el glorioso banquete del pueblo del Señor, es un banquete de gozo en el que, como dice la Escritura, vendrán del este, del oeste, del norte y del sur y se sentarán a la mesa del Señor. Recordando siempre la narrativa de Lucas, cuando los discípulos iban por el camino de Emaús, ellos estaban conversando con el Señor Jesucristo resucitado, pero no le reconocían. Y al llegar la noche en un aposento, se sentaron a comer y cuando el Señor partió el pan, ellos le reconocieron. Y es nuestro deseo siempre de que en este acto, cuando nosotros partimos el pan también para compartirlo unos a otros, podamos reconocer la presencia del Señor en nuestras vidas. Pero no solamente en este momento, sino siempre. Que reconozcamos la presencia de Dios en nuestras vidas, para salud nuestra. Esta es la mesa del Señor y nuestro Señor invita a quienes creen en Él, le confiesan como Señor y como Salvador y han sido bautizados cristianamente a participar de este glorioso banquete espiritual que Él ha preparado. Aquí tenemos los elementos, el jugo de la vid, el pan, que son símbolos del esfuerzo humano, del trabajo humano, pero que en esta experiencia de celebración espiritual se convierten en elementos que representan el cuerpo y la sangre del Señor. Así de que estos son regalos de Dios para el pueblo de Dios. Oremos. Señor, rogamos tu bendición sobre estos elementos, que al presentarlos delante de ti, Señor, podamos sentir y vivir tu presencia en nuestras vidas, que somos motivados para que en nuestra vida, Señor, expresemos nuestro amor, nuestra solidaridad, nuestra confianza y nuestra paz para con otros. Estemos dispuestos a buscar al necesitado, ayudar al que necesita apoyo y, Señor, especialmente el ejercitar la paz. Porque, Señor, tú fuiste instrumento y hacedor de la paz. Te rogamos que tú la otorgues a cada uno de nosotros en este tiempo. La palabra del Señor nos recuerda que la noche que el Señor Jesucristo fue arrestado, tomó el pan, lo partió y después de haber dado gracias, lo dio a sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo por vosotros entregado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa y le dijo a sus discípulos: este es el pacto sellado de mi sangre. Todas las veces que la bebiereis, hacedlo en memoria de mí. Todas las veces que comieres de este pan o bebieres de esta copa, a la muerte del Señor Jesucristo anunciamos hasta que Él venga. Recuerde, estos son los regalos de Dios para el pueblo de Dios. Le invito allí en su casa, en el lugar en que esté viéndonos, si tienen los elementos, consúmalos en acción de gracias. Este es el cuerpo del Señor, es la sangre del Señor, sacrificada por nosotros, por nuestro bienestar, para darnos salud, para darnos vida. Comamos de él todos.
Oremos. Señor, te damos gracias por este misterio en el que tú te das a nosotros. Otórganos que podamos ir al mundo y, fortalecidos por tu Santo Espíritu, nos demos nosotros mismos a otros en tu nombre. Permite que tus siervos vayan en paz, que tu palabra, Señor, ha sido cumplida y la cual, Señor, nuestros ojos han visto en tu salvación, la cual, Señor, tú has preparado a cada uno de nosotros. Una luz para revelarse a las naciones y para la gloria de tu pueblo Israel por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a responder en fe cantando el himno. Como respuesta en fe vamos a cantar el himno, Sin Cristo yo no tengo nada. El número es 302. Sin Cristo yo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, si has oído su voz, ven a aceptarle hoy. Oh Cristo, oh Cristo, con Él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta, sin Cristo esclavo yo soy, sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven a aceptarle hoy. Oh Cristo, con Él seguro estoy. Amén. Recibamos la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Señor les dé gracia y tenga misericordia de cada uno y les dé paz en el corazón, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén.